Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Hace poco más de una semana, el 15 de abril, estalló un conflicto civil en Sudán que enfrenta al ejército y a una guerrilla que dependía del Estado llamada Fuerzas de Apoyo Rápido. El ejército está empleando aviones de combate para atacar las posiciones de estas fuerzas de apoyo rápido, más conocidas como FAR, que en ocasiones se encuentran las posiciones en áreas densamente pobladas. Ambos bandos libran también combates callejeros en la capital del país, en Jartum, y en otras ciudades. Esto ha obligado a miles de sudaneses a emprender la huida y a que el cuerpo diplomático esté abandonando el país a toda prisa. Los que no han podido o no han querido marcharse se encuentran ahora entre dos fuegos. Se teme que la guerra desemboque en una crisis humanitaria. Al frente del ejército se encuentra Abdel Fattah al-Burhan. Las fuerzas de apoyo rápido están capitaneadas por Mohamed Hamdan Dagalo. Ambos son tenientes generales y unieron sus fuerzas en 2019 para derrocar al dictador Omar al-Bashir, que gobernaba desde el año 1989. Se formó entonces un gobierno civil de transición, al que Burhan y Dagalo desmembraron en 2021. Eso creó un equilibrio de poder muy frágil, ya que Burhan era formalmente el jefe de Estado de facto, mientras que Dagalo controlaba una milicia privada con el consentimiento del gobierno. Los dos generales se disputan el control del país y también del propio ejército, que en Sudán es muy poderoso y participa directamente de la economía, mediante minas de oro, bancos y áreas de cultivo. La ONU ha tratado de mediar entre Burhan y Dagalo, pero ninguna de las gestiones diplomáticas han funcionado hasta el momento. El general Dagalo, más conocido por su apodo Hemeti, nació en la región de Darfur, esto está en el oeste de Sudán, y se trata de un antiguo tratante de camellos, reconvertido en señor de la guerra. A principios de siglo formó un ejército paramilitar llamado Janjaweed, que participó en las masacres de Darfur de hace 15 años. Eso le permitió acercarse al presidente al-Bashir, que accedió a que los Janjaweed se transformasen en un ejército privado que cuenta, según varias fuentes, con unos 70.000 efectivos. Dagalo es considerado uno de los hombres más ricos de Sudán gracias a varios negocios, entre los que se encuentra la extracción de oro, y también se encarga de la provisión de mercenarios en otros conflictos de aquella región, como las guerras civiles de Libia y del Yemen. Hasta la fecha, no menos de 500 personas han muerto víctimas de los combates en Sudán y se han reportado unos 4.000 heridos, pero eso sí, es muy posible que el número real sea mayor. La mayor parte de las agencias de ayuda humanitaria se han visto obligadas a interrumpir sus servicios y a marcharse debido a la violencia continua. Los bombardeos aéreos y los tiroteos en la calle han derrumbado por completo el ya frágil sistema sanitario sudanés, por lo que la cosa irá peor y se teme un éxodo de refugiados hacia los países vecinos, especialmente hacia Egipto, lo que podría terminar llevando la crisis hasta las costas del mar Mediterráneo. Más allá de la pérdida de vidas humanas, los enfrentamientos también están dañando infraestructuras como aeropuertos, puentes, carreteras, en un país que ya se encuentra entre los más pobres del mundo. En torno a un tercio de los más de 47 millones de habitantes de Sudán pasaban hambre antes de que comenzaran los combates. Pasaban hambre como resultado de la inestabilidad política y de una crisis económica muy prolongada. El conflicto, por de pronto, ha hecho añicos las esperanzas de una transición ordenada a la democracia, algo que los sudaneses vienen pidiendo desde el golpe de Estado de 2019. Desde el pasado 15 de abril, los habitantes de Jartum, que es la capital de Sudán, es donde entran en contacto, donde confluyen el Nilo Blanco y el Nilo Azul, donde el Nilo se convierte propiamente en el Nilo. Es una ciudad mítica, todo hay que decirlo, muy literaria, aunque no especialmente bonito, según tengo oído por ahí, una ciudad que en origen era pequeñita y que con los años ha ido creciendo y hoy se ha convertido en un gran área metropolitana. Alberga a unos 6 millones de personas.
Pues bien, desde hace semana y pico, los habitantes de Jartum se despiertan cada mañana con el estruendo de los ataques aéreos y tiroteos a ras de calle. Los enfrentamientos que empezaron en Jartum se han extendido a otros lugares del país y ya se puede hablar de que Sudán se encuentra en algo parecido, si no directamente en un estado de guerra. Es difícil saber el número de muertos exacto y de heridos que se han producido hasta el momento, ya que la verdad es que no es mucha la información que nos llega desde allí. Los diplomáticos y el personal civil de las embajadas, también occidentales que vivían por allí, de prácticamente todo el mundo, no solo de Occidente, pues o han salido ya de la capital o lo están haciendo en estos momentos. Los españoles, que no eran muchos los que vivían allí, una treintena, salieron ayer en un avión de transporte del Ejército del Aire, un Airbus 400, y como había espacio para mucha más gente, pues metieron también en el avión a civiles portugueses, a mexicanos, a argentinos, a colombianos, a venezolanos, un poco las comunidades de habla hispana y también algunos de la Unión Europea. Entraron algunos polacos, algunos italianos. En fin, que está tratando de salir de allí todo el mundo que puede permitírselo, porque la cosa se ha puesto muy mala. Por lo que sabemos, la situación es caótica y violenta en un país que ya de por sí suele ser muy caótico y extremadamente violento. En la primera semana de enfrentamientos callejeros y bombardeos desde el aire han muerto, y estos son cifras evidentemente que hay que tomar con pinzas, son las que están dando las agencias de noticias y las que está dando la propia OMS, la que depende de la ONU y las organizaciones internacionales, pero no necesariamente tienen por qué ser ciertas, y si no son ciertas es porque se están quedando cortas. Han muerto unas 500 personas que están confirmadas y unos 4.000 heridos. Ya digo, estas cifras son provisionales y seguramente se queden cortas. La situación está empeorando por momentos, ya que la comida, que no era muy abundante por cierto, el agua y las medicinas comienzan a agotarse. Pero la mayor parte de las agencias de cooperación internacional y las ONGs pues han retirado o están retirando a su personal por miedo a que sean tiroteados. Ha habido 2 empleados de la ONU que han muerto ya víctima precisamente de eso, de un tiroteo. Esto complica aún más las cosas y podría dar pie a una crisis humanitaria de grandes proporciones, con éxodo de refugiados en todas las direcciones, especialmente hacia el norte. No estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de un país que es, por cierto, bastante grande, inmenso en cuanto a tamaño físico, pero también en cuanto a tamaño demográfico. Como os decía antes, el país tiene más de 47 millones de habitantes. El Sudán actual no es el Sudán anglo-egipcio de hace 150 años o 140 años. Es un país que ha crecido desde el punto de vista demográfico muchísimo en los últimos 30-40 años, y es una auténtica bomba. En el caso de que se desestabilice aquel país, va a salir gente en todas las direcciones, pero preferiblemente hacia el norte, es decir, hacia Egipto y Libia, con la intención de alcanzar el Mediterráneo. Antes de que empezasen los combates en la calle y los bombardeos que hemos tenido ocasión de ver, no mucho, tampoco es que nos esté llegando mucha información gráfica, algo sí hay. Ya sabéis, no hay rincón del mundo que se escape a los teléfonos móviles y a sus capacidades de tomar fotografías y de capturar vídeo, así que nos han llegado a todos. Yo empecé a interesarme ese mismo fin de semana que empezó la pelea, empezaron los combates, porque veía a través de mis cuentas en las redes sociales que aparecían unos vídeos en los que el aeropuerto de Jartum estaba en llamas, ¿no? Las pistas, humo, y dije, bueno, pues aquí se está liando bastante gorda. Luego ya a partir de la semana que viene empezaron a entrar muchas más fotografías y muchos más vídeos, y aunque no es lo que nos llega, por ejemplo, de otros lugares del mundo, que sé yo, de la misma Ucrania, sí lo suficiente para hacernos una idea de que la situación se ha torcido bastante. Y todo esto viene de una situación que ya era mala previamente, era muy comprometida. Durante meses se habían ido acumulando tensiones entre las dos figuras más poderosas del gobierno militar de Sudán. Por un lado, el general Abdel Fattah, teniente general Abdel Fattah al-Burhan, que es el líder de facto de Sudán, el presidente de facto, aunque no proclamado como tal. Esto es desde el golpe de Estado de 2019 y desde que se hizo ya con prácticamente todo el poder en 2021. Y Mohamed Hamdan
Sultán Dagalo, a quien allí conocen como Hemeti. Este es un señor de la guerra proveniente de la región de Darfur, os lo presentaba antes en la introducción. Dagalo es el líder de las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido, que es una unidad paramilitar bastante grande, unos 70.000 efectivos viene a tener, que surgió de la guerrilla Janjaweed, una milicia acusada de genocidio, por cierto, de genocidio y de todo tipo de atrocidades en Darfur. Los que sigáis temas internacionales desde hace el suficiente tiempo recordaréis la que se armó en el oeste de Sudán allá por el año 2004, 2005, 2006, con una hambruna tremenda y un genocidio espantoso. Bien, pues los Janjaweed de Dagalo estaban metidos en aquello. Los expertos en temas sudaneses, que la verdad no son muchos, porque ese país es un país remoto e interesa a muy poca gente, ya habían advertido que se avecinaba una guerra entre las FARC y el ejército de Sudán. Claro, lo que no adivinaban era a ponerle una fecha y un lugar concreto donde iban a desatarse las hostilidades, pero vamos, lo daban como algo seguro, y como algo seguro a no mucho tardar. La crisis propiamente dicha dio comienzo el pasado 13 de abril, cuando los habitantes de Merowe, no confundir con Meroe, las pirámides de Meroe, construidas por los reyes nubios del reino de Kush. Os hablé de ellas un poco por encima en aquella contrahistoria que hice hace ya mucho tiempo sobre las pirámides de Egipto. Las pirámides de Meroe están bastantes kilómetros aguas arriba en el Nilo. Bien, pues los habitantes de Merowe, que es una ciudad que está a orillas del Nilo, como prácticamente todas las grandes ciudades o grandes asentamientos de población de Sudán, está a unos 300 kilómetros más o menos al norte de Jartum, vieron el día 13 de abril a los soldados de las FARC merodeando por la ciudad y tomando posiciones en torno al aeródromo local, que además de aeródromo es también una base para aviones de combate de la Fuerza Aérea del Ejército. Los soldados del ejército les ordenaron retirarse pacíficamente, cosa que lo hicieron de mala gana, pero solo lo hicieron para tomar posiciones cerca de la ciudad. El gobierno de Burhan intuyó que ya había llegado la hora, que el enfrentamiento que todos estaban esperando y que era una cuestión de muy poco tiempo ya se había presentado allí, y también lo hicieron los representantes de Estados Unidos o de la Unión Europea o de las propias Naciones Unidas que estaban en Jartum y que sabían todo esto. Se pusieron en contacto, trataron de ponerse en contacto con las dos partes, con los milicianos de Dagalo y con el propio al-Burhan, para evitar un enfrentamiento y que antes de que se liasen a tiros, pues que no fuese necesario llegar a un alto el fuego, que lo que tuviesen que hablar lo hablasen cara a cara. No funcionó. No hubo manera, porque tan pronto como se supo que había pasado esto en Merowe, tan pronto como las noticias llegaron a los habitantes de Jartum, pasaron todo el mundo a prepararse para un conflicto inminente que preveían que iba a ser muy sangriento. Bueno, tan inminente que un día después, las noticias llegaron el día 14, pues el sábado, día 15 de abril, empezaron ya los dos bandos a dispararse mutuamente. Cada bando ha acusado al otro de desatar las hostilidades, de ser el responsable de todo esto. Según el gobierno, los milicianos de Dagalo se habían rebelado contra el Estado y no les ha quedado más remedio que defender al propio Estado. Para Dagalo, la historia es muy distinta. Para Dagalo, según él, fue el gobierno quien les atacó primero y no les ha quedado más remedio que defenderse. No sabemos quién de los dos está en lo cierto, pero el hecho es que ese mismo sábado ya había tropas patrullando Jartum, tropas del ejército, y los aviones de combate sobrevolaban la ciudad. La Fuerza Aérea, entre tanto, que está equipada con aviones MiG y con aviones Sukhoi de fabricación soviética, bombardeaba las bases y los cuarteles de la FARC. Evidentemente saben dónde los tienen. Las FARC, por su parte, atacaban desde tierra el aeropuerto internacional de Jartum. Esas son las primeras fotografías que pude ver yo. El aeropuerto internacional de Jartum es la principal puerta del país con el extranjero, pues junto a Puerto Sudán, que está en la costa del Mar Rojo. El aeropuerto de Jartum, si echamos un vistazo a Google Maps y nos acercamos hasta Jartum, una de las cosas que vemos es que no está a las afueras, como sucede a menudo con los aeropuertos, que están, a 15, 20, 30 kilómetros de las ciudades. No, en este caso, lo estuvo en su momento, cuando este aeródromo lo construyeron los británicos allá por la época de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, pues que la ciudad ha crecido mucho desde entonces.
y hoy su única pista y su terminal están rodeados por los cuatro costados de áreas urbanas muy pobladas. Los chinos están construyendo un nuevo aeropuerto para Jartum, a 40 kilómetros de la capital, pero aún no lo han concluido. China está metiendo muchísimo dinero en Sudán como en otros países africanos para invertir en infraestructuras, en ferrocarriles, en aeropuertos, en oleoductos, etcétera. Pero todavía no está concluido ese. Bien, pues las FARC querían hacerse con el aeropuerto y no escatimaron fuego, lo que obligó a los vecinos de la zona a salir huyendo o a quedarse a refugio dentro de sus casas. Tras aquello, los combates empezaron a extender a otras partes de Sudán. No sabemos exactamente los lugares en los que están combatiendo, pero sí se sabe a ciencia cierta una serie de sitios. Las FARC aseguran que han capturado el aeropuerto de Merowe y se sabe que hay enfrentamientos armados cerca de la base de El Obeid, que esto está ya en el desierto, al suroeste de Jartum, bastante lejos, en la región de Kordofán. Hay también combates en Darfur. 3 empleados de la ONU, como os decía antes, han muerto a causa de los tiroteos entre el ejército y las FARC en la ciudad del Fasher, que esto está en el centro de Darfur. No sabemos aún si esto irá a más. Lo que podemos contar a ciencia cierta, los hechos que tenemos, no son muchos y los que hay, ya digo, no demasiados, pero sí suficientes como para preocuparse. Pero no nos dicen nada con respecto al futuro de toda esta historia. No sabemos si se transformará en una guerra civil a gran escala, que es uno de los grandes temores de los observadores internacionales y por supuesto de los propios sudaneses, que salen de la sartén para caer en el fuego, que van de una situación peor a de una situación mala a una todavía peor. Pero vamos, hoy por hoy, por ninguno de los bandos ninguno de los dos bandos parece por la labor de declarar un alto el fuego y sentarse a negociar. Eso mismo es lo que ha intentado la ONU, pero no ha servido de gran cosa, porque tan pronto como se llega a un compromiso de acuerdo, se rompe a los pocos minutos. Detrás de los enfrentamientos, como os decía al principio, hay una lucha por el poder entre dos personas, el general Burhan y el general Dagalo. De manera no oficial, de manera oficiosa, son algo parecido al presidente y al vicepresidente de una suerte de gobierno de transición nacional que se conformó en julio de 2019, tras un golpe de Estado que derrocó a Omar el-Bashir. Omar el-Bashir era el gobernante de este país, de Sudán, desde hace un montón de tiempo. Llevaba 30 años en el poder, desde 1989. Bashir era un coronel del ejército que dio un golpe de Estado contra el gobierno de aquella época. En Sudán, los golpes de Estado son extraordinariamente habituales, pero mucho más de lo que nos imaginamos. Es una cosa fascinante. He estado haciendo un poquito de historia mientras preparaba el programa y los he contado, en una palabra. Desde la independencia del país, estamos hablando de 1956, no es tanto tiempo. Bien, hasta ese momento, hasta 1956, Sudán era un condominio anglo-egipcio. Bien, pues desde entonces ha sufrido un total de 35 golpes de Estado. En algunos años ha habido 4, para que nos hagamos una idea. Entre los exitosos y las intentonas de golpe suman eso, 35. No todos han sido exitosos, evidentemente. El de estos días, por lo tanto, pues sería ya el 36º. Y no sabemos aún si terminará alumbrando un nuevo gobierno o la cosa se quedará en un intercambio de tiros, unos cuantos muertos y se acabará ahí. Es poco probable, por lo menos mientras uno de los dos generales no desaparezca. Existe la posibilidad de que uno de los dos generales desaparezca y entonces empiecen a aparecer subfacciones dentro de las facciones principales, es decir, que se podría complicar todavía más. Bien, 36 golpes de Estado, de una historia no demasiado larga, estamos hablando pues desde el 56, 67 años de historia. Eso es todo un récord, ¿eh? Sale a uno cada menos de 2 años. El último, o penúltimo, porque el último sería el de este mes, como os decía, fue el de 2019. Omar al-Bashir se vio obligado a dejar el poder tras varios meses de manifestaciones y protestas callejeras encabezadas por una alianza de partidos y asociaciones a favor de la democracia. Presintiendo que los tiempos de Bashir habían terminado ya y que había perdido el hombre, estaba mayor, estaba ya con 70 y muchos años encima y no demasiado prestigiado, pues sus propios generales, entre ellos el general Burhan, pero también Dagalo, que era muy cercano, lo que hicieron fue montar un golpe para sacarle del poder. La tradición sudanesa desde su independencia. Los líderes de estas protestas y las Fuerzas Armadas luego llegaron a un acuerdo para compartir el poder
que se suponía que este acuerdo conduciría, en un plazo relativamente corto de tiempo, a unas elecciones y al establecimiento de una constitución y un gobierno de civiles. Pero las tácticas de divide y vencerás de Bashir, perfeccionadas muchísimo durante sus 3 décadas de poder al mando, dejaron atrás una bomba de relojería, que es un grupo de milicias y guerrillas informales y facciones armadas un tanto variopinto que ahora evidentemente compiten por el poder. La más poderosa y destacada de estas milicias son estas fuerzas de apoyo rápido de las FARC de Dagalo. Bashir creó esto, o se aprovechó de esto, como un contrapeso para el ejército y para el propio servicio de inteligencia del país. Tenían su propia estructura de mando y su propia financiación. En el otro lado está Abdel Fattah Burhan, que es un militar que hizo su carrera a la sombra de Bashir y que es, en principio, el custodio de los intereses del ejército. Bueno, el principal, por no decir el único, me hablo del ejército, poder fáctico en Sudán, desde la independencia en 1956. Las guerrillas estas del FARC también son un poder fáctico, evidentemente, y además llegan a hacer mucho dinero con diversas actividades, pero el poder fáctico por antonomasia, y además legitimado, es, digamos, estatalizado, es el ejército, al que nadie fuera del país, evidentemente, lo pone en duda. De hecho, si seguimos mirando la historia de Sudán, este país ha tenido solo 2 periodos de gobierno democrático. Y ambos muy breves, brevísimos. Uno de 1965 a 1969, cuando un coronel llamado 1969, llamado Jafar Nimeiri, se rebeló contra el gobierno e instauró una república socialista, la República Popular de Sudán, que en principio estaba alineada con el bloque del Este. Esta república duró hasta el año 1985, cuando por supuesto le dieron un golpe. Nimeiri había ido, eso sí, convirtiendo la República Popular en una república islámica y buscó nuevos aliados en Occidente, impuso la Sharia y cosas por el estilo. Luego, tras su caída, mediante un golpe, naturalmente, comenzó otro periodo democrático, que duró otros 3 años, hasta 1989, que es cuando llegó al poder Bashir. El fin de la dictadura trajo un gobierno de transición, el fin de la dictadura de Bashir, que en origen estaba formada por la coalición esta de militares y civiles, y cuyo objetivo único era conformar ese gobierno necesariamente temporal, redactar una nueva constitución, ir a elecciones y que los sudaneses votasen. Pero en 2021 Burhan puso fin a aquello sacando a los civiles del gobierno. El país, y ya va para 2 años, ha estado en crisis desde entonces. En diciembre del año pasado, los líderes de la Alianza de Civiles y la Junta Militar firmaron un acuerdo provisional que preveía un gobierno totalmente civil y elecciones en un par de años. Este acuerdo imponía que las FARC, los de Dagalo, se integrasen en el ejército y debía confirmarse este mismo acuerdo, firmarse definitivamente a finales de este mes de abril. Eso no parece ya evidentemente que vaya a ser posible. Tanto Dagalo como Burhan pierden con este acuerdo. Bueno, pierden el poder que tienen, y no solo el político, también el económico, ya que el ejército controla buena parte de la economía del país. Dagalo pierde lo único que tiene, que es el control directo de una milicia de unos 70.000 hombres, bien entrenados, bien armados, que solo le obedece a él, y de la que saca partido económico, ya que ofrece sus propias tropas como mercenarios en guerras civiles de otros países de esa zona, como Yemen o como Libia. Dagalo, de hecho, aprobaba de palabra el acuerdo y le parecía bien, pero pidió que se le dieran 10 años de plazo para ir poquito a poquito integrando a las FARC dentro del ejército. Burhan no estaba de acuerdo, quería que la integración se hiciese ya en el curso de 2 años como máximo y que esas tropas quedasen completamente integradas en el ejército y, por supuesto, a sus órdenes. Vamos, que era imposible que se pusiesen de acuerdo, ya que el equilibrio se mantenía de puro milagro, en tanto que Burhan controlaba una parte de la Fuerza Armada y Dagalo la otra. En los últimos meses, ambos bandos han ido aumentando de manera continua sus fuerzas y han reforzado sus posiciones en la capital y en otros lugares estratégicos del país. Al parecer, según he leído, Burhan y Dagalo ya no se reunían y se habían retirado hasta la palabra, por lo que los expertos occidentales destacados en Jartum intuían que la guerra entre ambos era cuestión de inminente y de muy poquito tiempo. Si esto se quedase en unos simples tiroteos, pues no pasaría nada, claro. Los sudaneses están acostumbrados a convivir con este tipo de violencia
digamos, de baja intensidad. Pero es que esto podría ir a más. Tanto el ejército como las FARC tienen tropas propias, ya digo, bien armadas, bien entrenadas. Tienen también sus propias afinidades étnicas en distintas partes del país. Sudán, como prácticamente todos los países africanos, es un crisol étnico y lingüístico. El país es mayoritariamente musulmán y la lengua oficial es el árabe, pero hay otras etnias. Y los propios árabes locales se deben a menudo más a lealtades tribales que estatales. Es decir, que es un polvorín. Un polvorín que si salta por los aires puede ocasionar una guerra muy prolongada y muy sangrienta. Otros países podrían incluso sentirse tentados de intervenir. Burhan cuenta con el apoyo de Egipto. Dagalo es muy cercano a Khalifa Haftar, un señor de la guerra de Libia, y a Isaias Afwerki, que es el presidente de Eritrea. Tanto Haftar como Dagalo están bien relacionados con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes Unidos. Los mercenarios de las FARC, de hecho, combaten en Yemen del lado del gobierno, el lado que apoya a los saudíes. Todavía es demasiado pronto para saber quién de los dos se impondrá. El ejército controla el aire, razón por la cual las FARC parecen haberse concentrado en apoderarse de los aeródromos. Tienen también tanques soviéticos de distintos tipos y armamento pesado, pero por ahora ninguno de los dos se ha hecho con el control completo de la capital. Si consigue imponerse Burhan, es posible que Dagalo se refugie en su tierra natal, en Darfur, lo que daría lugar a una guerra civil con el territorio partido en dos bandos. Los demócratas, entre tanto, se pueden ir olvidando de una revolución pacífica que devuelva la democracia al país, y los chinos van a tener muy complicado recuperar los préstamos y las inversiones millonarias que han hecho en Sudán en los últimos años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que pregunta por el rescate de los bancos en España. Señor Villanueva, he escuchado varias veces que se rescató a los bancos en 2008. ¿Se rescató la liquidez de los bancos y su solvencia o a los depositarios y garantizar los depósitos de como máximo 100.000 euros? Gracias. Esto del rescate de los bancos en España es una historia que no termina de morir nunca, y cuidado que lo he explicado a veces. Aquí en la Contracrónica un montón de ellas. En España, más que rescatarse, se reestructuró la banca pública. Previo pago, evidentemente, porque estaba quebrada. La banca pública, las cajas. Esto se hizo entre 2009 y 2012, porque estaba quebrada y quienes la habían llevado a la quiebra fueron los propios políticos que dirigían aquellas cajas de ahorros. Se utilizaron dos fondos. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, más conocido como FROB, y el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que fueron quienes corrieron a cargo del saneamiento. El FROB se financió con dinero de los contribuyentes y el de Garantía de Depósitos con capital privado, es decir, con las aportaciones de los propios bancos. Se destinaron a ello unos 70 u 80 millones de euros al final y se reestructuraron por completo las cajas de ahorros. Algunas cajas fueron nacionalizadas, caso de Caja Madrid y Bancaja, es decir, Bankia, o Caixa Catalunya. Otras, después del rescate y el saneamiento, fueron absorbidas por otros bancos, una vez se habían convertido en bancos mediante las llamadas fusiones frías, acogiéndose a un sistema llamado SIP. Algunas cajas catalanas, como no sé, la de Tarragona, la de Terrassa, la de Caixa Catalunya, se las quedó el BBVA, Caja Astur, Caja Castilla-La Mancha, Caja Cantabria, estas se las quedó Unicaja. La Caja de Arroz del Mediterráneo pasó al Banco de Sabadell. Las cajas gallegas, es decir, Caixa Galicia y Caixa Nova, se las quedó un banco venezolano llamado Banesco, que creó con ella esa banca. La última en ser absorbida por un banco fue Bankia, que hace un par de años se integró en CaixaBank. En unos pocos años el panorama bancario español se redibujó por completo y dejó claro que lo último que le puedes entregar a un político es la combinación de la caja fuerte de un banco. Vamos, que rescate hubo, Francisco, y salió por un dineral, pero se limitó a cajas de titularidad estatal y, por supuesto, corrió a cargo del contribuyente y de los propios bancos. Bien, seguimos con Carlos, que a cuento del cierre de las 3 últimas centrales nucleares en Alemania, se plantea si lo que los ecologistas quieren en realidad es el decrecimiento, es decir, empobrecerse de forma voluntaria. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica del apagón nuclear en Alemania, ya de hace unos días. Estamos a domingo, creo que está salido el miércoles. Bueno, como siempre, genial. Un placer oírte. Y bueno, quería mandar una reflexión sobre todo este tema del apagón nuclear y el movimiento antinuclear como parte del movimiento ecologista. Es que al final, aquí es donde se ve de verdad que los ecologistas no son tanto, no se preocupan tanto por el medio ambiente, sino por su ideología de fondo, que es el decrecionismo, una especie de
de comunismo muy, muy diluido, en el que no quieren una dictadura, pero sí que, bueno, que todos vivamos del campo, cada uno en su parcelita, tranquilamente, ¿no? Porque, bueno, al final, si de verdad les importase el cambio climático y las emisiones, pues habrían promovido las nucleares desde hace ya 50 años, desde los años 80. ¿Por qué? Porque al final la energía nuclear es una energía limpia. Sí, tienes residuos, pero por un lado son órdenes de magnitud inferiores a los residuos que tiene una central de gas o de carbón o de lo que sea, que mides las emisiones en miles de toneladas al año, mientras que en una central nuclear lo mides en menos de 1 tonelada al año, si no me equivoco. Hay varios órdenes de magnitud de diferencia. Y además son residuos sólidos que tienes controlados. Los del gas, como parece que los soltamos a la atmósfera, eso no los contamos, ¿no? Ahora luego ellos dicen que además esos residuos del gas son un problema. Pero sin embargo, bueno, del gas y del carbón, pero sin embargo la alternativa inmediata, que es la energía nuclear, no la han querido. No la han querido. Ellos han apostado por energías que ahora las tenemos aquí, la energía solar, la energía eólica, que todavía hace 20 años eran una cosa muy del futuro, no digamos ya en los años 80, era una cosa completamente futurística. Y bueno, uno se les podría perdonar por el optimismo de decir, no, es que dentro de 20 años la tecnología estará ahí. Bueno, en vez de 20 desde los años 80 han sido 40, pero vale. Pero bueno, es que desde ya se veía en aquel entonces el problema que no tenemos resuelto, que es el almacenamiento. Que si ahora todavía está a 20 años vista, no digamos ya con dónde estaba en los años 80, donde no había todavía ni siquiera baterías de litio, ¿no? Entonces esta gente ha empujado una solución que no es una solución a su problema, ¿no? Y al final lo que ha hecho es darle un tinte de realismo a sus ambiciones, que son completamente irreales, que al final es el decrecimiento, ¿no? Es decir, al final han generado este debate de no, es que como eso, nuclear o decrecer, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, la nuclear es una de las energías más seguras. 2 accidentes en 80 años ya que tiene de historia es muchísimo inferior que el nivel de accidentes que tienen las centrales de gas y las centrales de carbón y demás. Además, los accidentes que ha habido grandes, uno ha sido por extrema negligencia en el caso de Chernóbil y otro ha sido por un tsunami que mató a decenas de miles de personas, de las cuales nadie se acuerda. Todo el mundo recuerda la central nuclear, que no pasó nada, pero los muertos del tsunami, esos no les importan a nadie. Quizás de ahí la conclusión de Fukushima debería ser: no construyas plantas nucleares en la costa, pero bueno, eso es otro tema. Entonces al final aquí es lo que se ve, ¿no? Y es lo que han empujado desde hace tiempo, y ahora ya, como bien indicas al final de tu programa, han puesto ya las cartas sobre la mesa. No, es que lo que hay que hacer es decrecer. Es decir, nos han llevado a un callejón sin salida en el que la alternativa más inmediata al problema del cambio climático, que es la nuclear, la han prohibido literalmente, y ahora ya pues la única opción es crecer menos. Y cuando digo crecer menos, es decir, es que crecimiento parece que la gente rápidamente se piensa que son los beneficios de los bancos, pero no. Es decir, cuando un desempleado consigue empleo, sube el PIB. Cuando alguien abre un negocio, sube el PIB. Cuando a alguien le suben el sueldo, sube el PIB. Entonces, cuando estamos hablando de crecer, estamos hablando de que los desempleados no tengan empleo jamás, que los que tenemos empleo no nos suban el sueldo jamás, o que le suban a unos poquitos, seguramente sus colegas, y el resto que nos den viento. Es decir, por ahí es donde acaba siendo donde se acaba viendo el trasfondo comunista que tienen ellos de fondo. Pero bueno, ya está, quería compartirlo porque me parece un tema muy escandalizante la posición que tienen los ecologistas y que han tenido de toda la vida contra la nuclear. Ellos son el principal responsable de que ahora mismo tengamos el nivel de emisiones que tenemos, y en Alemania se ve que en el momento en el que decidieron dejar las nucleares, lo único que han hecho sus emisiones es subir. A pesar de tener objetivos de reducir, lo único que han hecho sus emisiones es subir. Así que, bueno, veremos hasta dónde nos lleva esta gente, dónde acaba la madriguera del conejo. Un abrazo y gracias como siempre por tus programas. En el ecologismo radical hay un elemento muy antihumano, a poco que uno sostenga una conversación de media hora, incluso menos, un cuarto de hora, con cualquiera que se califique a sí mismo de ecologista radical.
Para ellos el problema real no es la contaminación atmosférica, ni los plásticos en el océano, ni los incendios forestales, ni las emisiones de CO2. Para ellos el problema es el ser humano en sí mismo, que el problema es que los seres humanos estemos sobre la faz de la Tierra. Consideran que somos algo parecido a un virus y que, bueno, nuestra sola presencia ya es ofensiva para la naturaleza. No lo dicen así en su propaganda y en sus folletos publicitarios, pero es lo que se extrae, ya digo, de una conversación de un rato con cualquiera de ellos. Lo primero que te dicen es que la población tiene que disminuir y lo segundo que no podemos crecer indefinidamente y que por lo tanto tenemos que decrecer. Cuando les explicas que el crecimiento económico es bueno porque significa que todos seremos más ricos, que tendremos más bienes y más servicios a nuestra disposición, que viviremos más años y con mejor salud, te responden que ese crecimiento se hace a costa del planeta y que por lo tanto es intrínsecamente malo. Vamos, como podéis ver es un tipo de milenarismo como cualquier otro. Ellos se consideran los puros y los verdaderos representantes de la voluntad de la Madre Tierra. Visto así, no es extraño que caigan en aparentes contradicciones, como la de las centrales nucleares. Si realmente lo que les preocupase es la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, deberían ser los principales defensores de las centrales nucleares. Ese tipo de centrales no tiene emisiones de CO2 a la atmósfera, tan solo emite vapor de agua en la generación. Tiene eso sí el problema de los residuos y es ahí donde se agarran para decir que hay que cerrarlas. El hecho es que tampoco quieren que se investigue en centrales de fusión nuclear, que eliminarían el problema de los residuos. Para ellos, que el ser humano encuentre una fuente de energía abundante y barata es una auténtica tragedia, porque supone que podremos vivir mejor y que seremos más. Y ya sabéis, el problema somos nosotros mismos. Así que en este movimiento ecologista radical, ya sabéis, de Greta Thunberg y compañía, lo que nos encontramos es que por un lado están vendiendo que lo que quieren es un planeta verde en el que todos pues vivamos muy felices en comunión con la naturaleza, y por otro lo que quieren es que nos empobrezcamos de manera voluntaria, es decir, y si no es voluntaria, empobrecernos por decreto, que nos alimentemos peor, que nuestra vida esté más limitada en todos los aspectos y que seamos menos. Hace un tiempo no eran tan explícitos cuando decían estas cosas, pero de un tiempo a esta parte ya lo dicen abiertamente. Nos dicen, por ejemplo, que no podemos coger aviones, que no deberíamos comer carne porque el ganado es muy contaminante, o que deberíamos restringir al mínimo la cantidad de energía que consumimos al cabo del día. Vamos, que si en invierno pasamos frío, que nos demos bofetadas para quitárnoslo. A esto lo llaman sostenibilidad, una palabra que desde hace unos 20 años, más o menos, por ahí está por todas partes. El hecho es que a mí me parecen, en serio, pocas cosas me parecen menos sostenibles que la pobreza. Más aún, la pobreza autoinfligida, que es exactamente lo que pretende esta gente. Algo que ninguno de nuestros antepasados, que realmente fueron pobres, entenderían. Esa es, en definitiva, la razón por la cual este ecologismo radical solo se ve entre las capas urbanas y acomodadas del primer mundo. Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar ecologistas radicales en África o en el sudeste asiático. Bueno, o simplemente en las áreas más pobres de las ciudades del primer mundo. De modo que lo normal es que este movimiento tan nocivo tenga tanta presencia en países como Alemania, que es la primera potencia industrial de Europa y uno de los países más ricos y prósperos del mundo. Si contamos a los somalíes, bueno, a los sudaneses que hemos visto hoy, que hay algunos europeos que quieren empobrecerse de forma voluntaria, pues no se lo terminarían de creer. Bien, seguimos con Pepe, que nos habla de inmigración e integración. Buenos días, Fernando, y demás contraescuchas. Vamos a ver, voy a intentar sintetizar en unos poquísimos minutos lo que yo pienso sobre el tema de la inmigración, que parece que se está tratando, pero siempre de una manera un poco ineficiente o coja. Vamos a ver, los países del primer mundo, los países desarrollados, ya hemos visto en nuestro caso y en el de otros países que nos llevan ventaja en el desarrollo económico, que llega un momento que necesitan mano de obra extranjera porque los propios naturales del país no están dispuestos a realizar determinados trabajos y se los dejan a los inmigrantes. Eso es un hecho, o sea, ya está. O sea, vamos a ver, el quid de la cuestión, tú muchas veces incides en la importancia de hablar de los hechos. Yo me gusta también hablar muchas veces de el quid. O sea, vamos a ver, ¿qué es aquí lo importante? Aquí lo importante no es hablar sobre si estamos de acuerdo o somos favorables a la inmigración o no lo somos. O sea, la inmigración es un hecho y somos favorables o no, da igual. O sea, es que es así. O sea, tienen que venir inmigrantes porque necesitamos mano de obra que los naturales no quieren realizar.
Eso en Europa, en España, en Europa, en Estados Unidos y en el primer mundo en general. Entonces, ¿cuál es aquí la cuestión sobre el tema que se ha tratado estos días pasados? El problema no es, como estamos diciendo, aceptar eso. El problema es aceptar que hay una parte de los inmigrantes que no están por la labor de venir aquí a trabajar honradamente y integrarse en la sociedad de acogida. Es que no es esa su intención. Su intención es otra, como ya dijo Gaddafi en su momento. O sea, su intención es pasarnos por encima y sustituir nuestra cultura por la suya. O sea, bueno, lo podremos ver ahora como una utopía, pero ellos lo están planteando como una realidad, no sé si a medio, a largo o a larguísimo plazo, o a lo mejor no tan largo como puede ser. Entonces, el problema es ese. O sea, el problema no es la inmigración. El problema es la inmigración de los que no quieren venir aquí a participar en nuestra sociedad, sino a sustituirla. Si la palabra sustitución no nos gusta, pues podemos emplear otra parecida. O sea, la cuestión es que nosotros tenemos que salvaguardar nuestra cultura y somos los guardianes de la época de nuestra cultura que nos ha tocado vivir en nuestro periodo de vida, que es muy cortito. Entonces, cerrar los ojos a esa realidad me parece una falta de responsabilidad respecto a las generaciones venideras. O sea, yo no digo que haya que hacer una especie de criba para decir que determinados tipos de inmigrantes no pueden venir, pero desde luego lo que sí habría que hacer es asegurarse que los que vienen van a participar en el futuro de nuestra cultura, de nuestro país y de nuestras creencias. Esa es mi opinión. Venga, un saludo a todos y te agradezco mucho tu trabajo tan intenso, que yo sé lo que cuesta preparar cada uno de los programas que haces. Un saludo. De lo que hay que asegurarse, Pepe, es de que los inmigrantes respeten la ley y que paguen por sus delitos en el caso de que los cometan. No puedes ir más allá. Las tradiciones y la cultura no se pueden imponer por decreto. Para garantizar que nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra manera de ver el mundo tenga futuro, no existe otro medio que tener hijos. Y los europeos no parecen por la labor de ello desde hace más de 40 años. O sí, medio siglo por lo menos. Evidentemente, una buena parte de nuestra cultura está codificada en las leyes, por lo que todo el que emigra a un país europeo tendrá que asumir a la fuerza costumbres y consensos culturales típicamente europeos. La poligamia, por ejemplo, es ilegal en Europa, en todos los países de Europa, y eso tiene una base cultural, y como el caso de la poligamia, pues otras muchas. De manera que si un emigrante proveniente de un país donde la poligamia es legal quiere seguir practicándola, pues en Europa no podrá hacerlo, porque eso contraviene las leyes. Cuando los europeos emigraban en grandes cantidades a los países americanos durante los siglos XIX y XX, la primera generación de esos europeos trató de adaptarse lo mejor posible y la segunda generación pues ya se convirtieron en estadounidenses, en argentinos, en uruguayos o en mexicanos. El salto cultural que había de un italiano a un argentino, vale, no era muy grande, eso es verdad, pero es que a Argentina llegaron muchos libaneses, sirios o lituanos. En Argentina hay un montón todavía de descendientes de sirios o de libaneses y se ve hasta los propios apellidos. Caray Menem, el antiguo presidente de Argentina. A los primeros que llegaron, pues lo único que les exigieron es que respetasen las leyes del lugar. Aparte de eso, bueno, pues también aprendieron la lengua del lugar, ya fuese el español, el portugués o el inglés, pues porque fueron ahí a buscar empleo y necesitaban aprender esa lengua. Bueno, el abuelo de Donald Trump, que era alemán de Baviera, emigró siendo muy joven a Estados Unidos. Ni siquiera se apellidaba Trump, se apellidaba Drumpf, Friedrich Drumpf. Pero cambió el apellido porque eso de Drumpf costaba pronunciarlo, claro, y además sonaba como muy alemán. Llegó a Nueva York Drumpf y se estableció junto a unos familiares. Luego ya se marchó a Seattle y allí montó un restaurante. La madre de Trump nació en Escocia y emigró a los Estados Unidos en los años 20. Emigró con $50 en la cartera. Bien, pues su hijo y el nieto de Friedrich Drumpf llegó a presidente de Estados Unidos con un lema que decía Make America Great Again. Vamos, que no dijo hagamos Alemania grande de nuevo ni hagamos Escocia grande de nuevo. Los inmigrantes alemanes fueron muchos, unos 8 millones en el periodo de la gran inmigración transatlántica. Se calcula que hay entre 40 y 50 millones de estadounidenses que tienen antepasados directos que llegaron de Alemania. Pues bien, no trataron de sustituir a nadie. La inmensa mayoría aceptó las leyes del nuevo país. Hubo algunos delincuentes, obviamente, pero la inmensa mayoría se mezclaron con la población local,
ilegal o con otros inmigrantes, como sucedió en la familia de Trump, y se convirtieron en estadounidenses, eso sí, con apellidos provenientes de Alemania. Algo similar sucedió con los italianos, o con los griegos, o los rusos, bueno, y lo que está sucediendo ahora mismo con los hispanos. Entre medias, pues cada comunidad fue dejando su impronta cultural, pero el sistema político se ha mantenido. Así que el problema no es que vengan, el problema y lo que nos molesta es que no respeten las leyes. Si lo que te preocupa es que nuestra cultura no tenga continuidad, ya sabes, a tener hijos y a que tus hijos tengan nietos, porque no hay otra receta, esa es la única. Bien, pues nos vamos a ir yendo, nunca mejor dicho, esta forma tan española de decir que terminamos, nos vamos a ir yendo. Eso de nos vamos a ir yendo, procurad traducirlo a otro idioma. Creo que no sé si lo podréis conseguir. Pues eso, nos vamos a ir yendo y nos vamos como siempre con Pizarro, que nos habla de Erdogan. Suponer que Recep va a ceder el poder sin más, sin intentar un pucherazo o un autogolpe, es mucho suponer. Suponer que el posible sustituto de Recep va a enderezar la crisis económica galopante o la milenaria tradición de la corrupción también es mucho suponer. De momento se acerca el 14 de mayo como una oportunidad para ver si el sistema autoritario turco, ante unas elecciones, disimula o se desvergüenza. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, martes 25 de abril, mañana miércoles 26, y ya estaré de vuelta. ¡Hasta mañana!